Bien, continuando con el tema de motores de combustión interna, motores diésel, petroleros, motores Otto, gasolineros. El ciclo Otto es de gasolina y el ciclo diésel corresponde al combustible petróleo. Bueno, aquí tenemos, cuando es la combustión a presión constante, corresponde a un ciclo diésel. Entonces, este motor tiene por orden de encendido de sus 6 cilindros, ¿no? Primero se enciende el cilindro 1, ¿no? Se da el proceso de combustión, explosión en el cilindro 1, después el 5, 3, 6, 2 y 4. Un motor diésel de 4 tiempos. ¿Ok? 4 tiempos. Ya decíamos que un tiempo 1 era una carrera, admisión. Un tiempo 2 era otra carrera, la compresión. Un tiempo 3 era otra carrera que involucra a la combustión, explosión y expansión. Y la otra carrera, enfriamiento, escape, ¿no? Bueno, y por cada carrera el cigüeñal daba media vuelta. Como hay 4 carreras, entonces el cigüeñal da 2 vueltas. Es decir, 4 carreras del pistón dentro del cilindro. El desplazamiento del pistón dentro del cilindro, desde el punto muerto superior al inferior y desde el punto muerto inferior al superior, ¿ok? 4 carreras generan un ciclo. 2 giros del cigüeñal también generan un ciclo. Vamos a esquematizar la disposición de los cilindros cuando en el cilindro 1 está iniciando el proceso de combustión-explosión, ¿no? Por eso la explosión, combustión-explosión, es el que impulsa al pistón, ¿ok? Es el que impulsa al pistón a producir movimientos verticales alternativos, ¿no? Entonces se produce la explosión, el pistón, la biela, ¿no? Bajan y el cigüeñal, el eje cigüeñal comienza a girar por los movimientos alternativos del pistón. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cilindro 1, 2, 3, 4, 5, los 6 cilindros. A ver, vamos un poquito a intuir. Nos dicen que el cilindro 1 era referencia. En este momento está comenzando a la combustión-explosión. Entonces el pistón tiene que bajar, ¿no? Tiene que bajar. Y las 2 válvulas de admisión y escape están cerradas. El cilindro 2, estamos viendo que el pistón tiene que subir y la válvula de escape tiene que estar abierto para expulsar los gases quemados, los gases usados. El cilindro 2 está en escape. El cilindro 3 está ingresando el aire. Entonces el pistón tiene que bajar, pues. Y la válvula de admisión tiene que abrirse. El cilindro 4, las 2 válvulas están cerradas, ¿no? No es ni admisión ni escape. ¿Okay? Entonces podría ser expansión, ¿no? Expansión está bajando. El 5, el cilindro 5, el pistón está subiendo, pero la válvula de escape no está abierta para que expulse, así como el cilindro 2. Entonces aquí estaría comprimiendo, ¿no? Al aire. Está subiendo, comprimiendo al aire. Y el cilindro 6, la válvula de admisión está abierto, entonces está bajando el pistón y el aire está entrando. Vamos a conversar con alguien.
Gamboa López, Presente, profesor. ¿me he dejado entender o lo repito? ¿Lo podría repetir, por favor, de nuevo, profesor? Claro. Este es un motor Perkins petrolero, usa petróleo diésel, y dice que, a ver, vamos viendo acá. Ya, acá está el cilindro 1, todos estos procesos son del cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4, 5 y 6. Ahí están los 6 cilindros. ¿Ok? Entonces nos dice, este motor diésel, ¿no? que trabaja con un ciclo diésel, de 4 tiempos, su orden de encendido es 1, 5, 3, 6, 2, 4. ¿Ok? Y que en el cilindro 1, para efectos del análisis, el cilindro 1 está iniciando carrera de trabajo. ¿Qué significa trabajo? Carrera de trabajo significa que la explosión se está dando en ese momento, la combustión-explosión, ¿no? Porque esa explosión es la que impulsa el pistón, ¿no? Y el pistón, conectado al cigüeñal a través de la biela, ¿no? Entonces, con los movimientos alternativos de sub y baja de los pistones, entonces el cigüeñal gira. Ya produce trabajo, energía mecánica. Bueno, entonces, este ciclo, repito, tiene 4 procesos: de admisión de aire, compresión de aire, la combustión-explosión, acá hay que subrayar la explosión, y la expansión. Después el enfriamiento y el escape. Acá tiene los 4 procesos: admisión, compresión, combustión-expansión, enfriamiento, escape. Cada uno de ellos en una carrera. Entonces, 2 giros del cigüeñal, 2 revoluciones del cigüeñal, corresponden a 720 grados. Como hay 6 cilindros, entonces 720 entre 6 da 120 grados por combustión, ¿no? Por cilindro. ¿Okay? Las 2 vueltas del cigüeñal, 720, y ahí hay 4 procesos, ¿no? Ya sabíamos que por cada proceso, por cada carrera, el cigüeñal daba media vuelta, 180 grados. ¿Okay? Eso es lo que aquí también acabamos de calcular. El desplazamiento o carrera del pistón, o sea que una carrera del pistón, ¿no?, corresponde a 180 grados de vuelta del cigüeñal. En realidad no debería ser proceso, sino esto que está acá: un proceso de combustión, expansión, enfriamiento, escape, admisión y compresión. Cada uno de estos procesos, y este es combustión, ¿no? Cada uno de estos procesos le corresponde 180 grados, media vuelta del cigüeñal. Bueno, entonces comenzamos con cilindro 1, que nos dice combustión. Pero la combustión equivale a 120 grados, ¿ok? 120 grados. Entonces dibujamos 120 grados. Todas las combustiones, ¿no?, para los 6 cilindros, 120 por 6 da 720. ¿Ok? Ya, entonces ya, después que termine la combustión, el cilindro 1, tiene que comenzar el 5, la combustión. Se da la combustión del 5, termina en el 5, tiene que comenzar en 3 la combustión. Termina la combustión en el cilindro 3, tiene que comenzar la combustión en 6. Cuando termina la combustión en el cilindro 6, comienza la combustión en el cilindro 2. Termina la combustión en 2 y comienza la combustión en el cilindro 4. Termina la combustión en el cilindro 4 y comienza en el 1, y así sigue. Cada combustión
equivale a 120 grados de giro del cigüeñal. Ya, entonces, comenzamos. Nos dicen que el orden de encendido es 1, 5, 3. Comenzamos con el cilindro 1. Entonces acá está la combustión, 120 grados. Termina la combustión en el cilindro 1, comienza en el cilindro 5. Entonces nos vamos al cilindro 5 vertical, aquí está. Terminó la combustión en el cilindro 1 y comienza en 5, 120 grados. Termina la combustión en 5 y debe comenzar en 3. Aquí está, comienza en 3. 120 grados, ¿ok? Termina la combustión en el cilindro 3, tiene que comenzar en 6. Termina en 3, tiene que comenzar en 6. 120 grados. Termina la combustión en 6, tiene que comenzar en el cilindro 2. Ahí lo tiene. Comienza la combustión en 2, dura 120 grados, equivale a 120 grados, y comienza después en el cilindro 4. Entonces, después del 2 nos vamos al 4, y está, 120 grados. Comienza 600 más 120, 720. O sea, todo esto es 720. Dividido en 180, 180, 180, 180. 180 más 180, 360. Más 180, 540. Más 180, 720. Entonces, después de la combustión es 120 grados, expansión es 60. 120 más 60, 180. Después, enfriamiento escape, otro 180. Admisión, otro 180. Compresión, 180. Entonces, en el cilindro 1, acá tiene la combustión, 120 grados. La expansión, 60, completan los 180. Después sigue enfriamiento escape, 180 más. Y después la admisión del aire, 180 grados. Y luego la compresión del aire, 180. En el cilindro 2, acá está la combustión, 120 grados, la expansión 60, en total 180. Entonces acá terminó en 660 grados. Después sigue enfriamiento escape, 180 grados. Entonces aquí hay 60 grados, ¿no? Y le falta 120, acá completa el escape. ¿Ok? Son 180 grados, ¿no? 60 más 120, 180. Después la admisión del aire, 180 grados. Y después la compresión del aire, 180. Bien. En el cilindro 3, igual. Combustión, 120 grados. Expansión, 60 grados, completó los 180 grados. Después sigue escape, 180 grados. Admisión, 180 grados. Pero como acá hay 120, entonces acá te completa con 60 la admisión con 180 grados. Después la compresión y se cierra. En el cilindro 4, acá tiene la combustión, comienza en 600 grados, dura 120, equivalente a 120 grados, entonces 720. Exacto. Acá termina la combustión.
La expansión, ¿no?, le corresponde 60 grados, completa los 180. Escape 180, admisión 180, compresión 180. En el cilindro 5, aquí comenzó la combustión, expansión, 120, 60, 180. Después sigue el escape, 180 grados, admisión, 180 grados. Y la compresión, aquí hay 60 grados, ¿no?, y la compresión tiene que ser 180. Le falta 120. Por último, el cilindro 6, acá está la combustión, expansión, escape, admisión y compresión. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, ¿no?, cuando en el cilindro, pegado a esta línea vertical, ¿no?, pegado a esta línea vertical, entonces cuando el cilindro 1 está comenzando su proceso de combustión-explosión, cilindro 2, ¿ok?, acá está la cuarta parte, ¿no?, está en la cuarta parte del escape. El cilindro 3, aquí está admisión, estaría las 3/4 partes de la admisión de aire. El cilindro 4 está en la expansión final, está comenzando la expansión final. Y el 5, acá tiene compresión de aire, 60 grados. Entonces aquí la compresión sería la cuarta parte, ¿no? Ya avanzó la cuarta parte de la compresión. Y en 6 está comenzando a ingresar el aire, ¿no? Estamos en el proceso de emisión. Carrasco, Marcos. Sí, profesor. ¿Me he dejado entender o lo repito? Sí, sí se deja entender, profesor. Ya. A ver, lo mismo que he dicho, hágalo aquí. Por ejemplo, el cilindro 1 pegado a la línea vertical. Está terminando la compresión. Y el cilindro 2 está a la cuarta parte del escape. El cilindro 3 está a la 3/4 parte de la admisión. El cilindro 4 terminó la combustión. El cilindro 5 está en la cuarta parte de la compresión. Y el cilindro 6 terminó el escape. A ver, dígalo, señor. ¿Lo repito? Sí, señor. Bueno, el cilindro 1 terminó la compresión. El cilindro 2 terminó la cuarta parte del escape. El cilindro 3 terminó las 2/3 partes de la admisión. Perdón, disculpe. Mire, Okay. eso está relacionado con esto de acá. Okay. O sea que los pistones no están terminando, sino están en un proceso de avance o retroceso. Sí, sí. Ya, otra vez, por favor. Entonces, el cilindro 1 ha avanzado con la compresión. Ya terminó el proceso de compresión. Terminó el proceso de compresión. El cilindro 2 ha avanzado hasta la tercera parte. Está en el proceso de escape. Ok, está ¿no? en el proceso de escape. El cilindro 3 también está en el proceso de admisión. El cilindro 4 está en el proceso de combustión. El 5 está en el proceso de compresión. Y el sexto terminó el proceso de escape. Claro. Bueno, entonces como este tiene 60 grados, ¿no? Entonces, y este tiene 120 grados, 60 grados. Ya, ok. Ya está bien, está bien. Bueno, ¿alguna consulta? Entonces usted, si en el examen le digo, oiga, ¿cuándo en el cilindro 1 ¿sí?, comienza el proceso de admisión de aire? ¿No? Cuando en el cilindro 1 comienza el proceso de admisión de aire, los demás cilindros, ¿en qué proceso se encuentran? Entonces, acá comienza, pues, admisión de aire, el otro está en compresión, el otro está en el estado de expansión, ¿no? El cilindro 4 está en admisión, 5 está en escape,
y 6 está en comenzando la combustión. ¿Ya, señor? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces, eso mismo, ¿no? Repito, está acá. Ya. Entonces, a ver. Los cilindros están dibujados cuando en el cilindro 1 comienza la combustión. ¿Ok? Aquí comienza la combustión. Entonces, las dos válvulas de admisión de aire y escape de los gases quemados tienen que estar cerradas. ¿Por qué? Porque está produciéndose la combustión-explosión. El pistón va para abajo. El cilindro 2 tiene que estar abierto, la válvula de escape, para que los gases sean barridos, sean impulsados por el pistón. El pistón está subiendo, está arrojando los gases quemados y la válvula de escape está abierta. El cilindro 3 está entrando aire. ¿Está al inicio? No. Ya más o menos las 3/4 partes está avanzado, ¿no? Más o menos. Ya va a terminar el ingreso de aire, de admisión. El cilindro 4 ya terminó la combustión, ¿no? Y está comenzando la expansión. Cilindro 5. Bueno, comenzó la compresión, ¿no? Está pues a la 4ª parte de la compresión. Le falta esto. Y el cilindro 6 está comenzando a ingresar aire. La válvula de admisión está abierta, el pistón está bajando y está entrando aire. Entonces, lo que acabo de comentarle está dibujado acá en los cilindros, ¿no? Este esquema representa a lo que acabo de decir. Cilindro 1, combustión-explosión, las dos válvulas cerradas y el pistón va hacia abajo. El cilindro 2, acá está la válvula de escape está abierto, el pistón está subiendo, ¿no? Y está arrojando los gases quemados. Cilindro 3, la válvula de admisión está abierto y está entrando aire. Por lo tanto, tiene que bajar el pistón. Cilindro 4, las dos válvulas están cerradas y está bajando. Entonces está en expansión. La válvula 5, las dos válvulas cerradas y está subiendo el pistón comprimiendo el aire. Y el cilindro 6 está abierto, la válvula de admisión está ingresando aire y el pistón está bajando. Okay. Lo que acabo de comentarle, ¿no? Es lo que está en la gráfica ahí en el cuadro de arriba, ¿no? Y corresponde cuando usted traza una línea vertical, ¿no? Pegado al cilindro 1 cuando recién comienza la combustión. Un corte MM, ¿ya? Y la gráfica es para ese corte MM. Bueno, entonces cuando el pistón está conectado con el cigüeñal a través de la biela, manivela, ¿ok? Ya, entonces aquí hay unos metales, ¿no? Que están conectados a la biela, se llaman metales de biela. ¿Cuántos metales de biela hay? 1, 2, ¿no? Esta biela está conectada con cigüeñal. 3 bielas, 4 bielas, 5 bielas, 6 bielas. Entonces hay 6 metales de biela. Por cada biela, ¿no? Ahí tenemos los metales. Y de bancada, este cigüeñal tiene que descansar para girar, pues. Tiene que estar girando sobre una base. Entonces, estos son metales de bancada. Donde descansa y gira el cigüeñal. Claro, estos son cojinetes, ¿no? Con aceite, lubricante. Entonces gira el eje cigüeñal y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metales de bancada, ¿no? Metales de bancada. ¿Algún comentario?
Bien. Entonces continúa. Señor Barrenechea. Hola. Menos un punto. Señor Barrientos. Presente, profesor. Por favor, ¿qué dice aquí? La parte de abajo. Mezcla de aire y combustible en los vehículos de combustión interna. Ya, ok. Vamos a ver, ¿no? Ni mucho aire, ni poco aire, sino que tiene que haber un balance, una cantidad de aire, oxígeno y una cantidad de combustible para maximizar el aprovechamiento de la energía química del combustible, ¿no? Ese es nuestro negocio, ¿no? Minimizar las pérdidas y maximizar el uso de la energía, ¿no? Veamos. Combustible que utilizan los motores de combustión interna. Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy estaremos hablando acerca de la mezcla de aire combustible que utilizan los motores de combustión interna. Como lo explicamos anteriormente en otros videos, los motores de combustión interna funcionan quemando una mezcla de aire combustible y la relación de esta mezcla va a condicionar directamente el funcionamiento del motor. Recordemos que del aire que nosotros respiramos, que entra al motor y todo el aire que nos rodea, únicamente el 21% es oxígeno, el 79% restante son otros gases y lo que nos va a funcionar a nosotros para que se queme el combustible es el oxígeno. La mezcla perfecta deben ser 14.6 onzas de aire por una onza de combustible. Esta es la mezcla ideal. También podemos tener mezcla pobre cuando el aire es mayor a la cantidad de combustible o mezcla rica cuando el combustible es mayor a la cantidad de aire. Se dan varios problemas. En una mezcla pobre tenemos el problema de que hay una pérdida de potencia. Hay más oxígeno en relación a la cantidad de gasolina que está entrando. Esto nos genera una mezcla pobre. Entonces tenemos una pérdida de potencia, pero aparte tenemos un problema que es mucho más serio que la pérdida de potencia. Cuando la mezcla es pobre, se quema
más despacio. Entonces esto lo que nos puede provocar es un sobrecalentamiento en el motor, en el cilindro, porque recordemos que la quema de combustible no es instantánea, tiene un tiempo, inicia en la chispa de la bujía y se va expandiendo. Con la mezcla pobre tenemos el problema de que esa quema de combustible es más lenta, se propaga más. Entonces al haber una llama o un calor más constante dentro del cilindro, eleva la temperatura del motor. También se dan detonaciones, como les decía en un principio, que con la mezcla ideal se prende la chispa, se empieza a quemar la mezcla y se va propagando. En cambio, con una mezcla pobre se pueden haber varios focos, entonces eso nos da detonaciones y eso puede dañar los pistones. Esos son los problemas que nos puede causar una mezcla pobre. Con una mezcla rica pasa lo contrario. Alrededor de un 5% más en el nivel de combustible que puede inyectar el motor, se obtiene un poquito más de potencia. Esa mezcla rica también va a ayudar a que la gasolina enfríe un poquito más la cámara de combustión, el motor trabaje mejor, pero el problema es los gases que salen por el escape. Entonces, muchas veces con una mezcla rica estamos contaminando el medio ambiente. Esas son las cosas que tienen a las fábricas de vehículos, las restricciones que tienen en lo que está saliendo por el escape. Que no o sea, el vehículo debe generar potencia, debe durar, pero tampoco debe de contaminar. Entonces todas esas cosas son las que se regulan. Es por eso que se dejó de utilizar el carburador y se pasó a la inyección de combustible, pero esto lo vamos a estar explicando más adelante. Resumiendo, la mezcla ideal es 14.6 onzas de aire por una onza de combustible. La mezcla siempre se va a expresar o siempre se toma por masa, por peso, no por volumen. Es muy distinto, por favor, esto no se vaya a confundir con la relación de compresión del motor, que es otra cosa. Estamos hablando de la mezcla que va a ingresar al motor para ser quemada. Esa es la mezcla ideal, 14.6 onzas de aire por una onza de combustible. La mezcla pobre es un poco menos de una onza de combustible y un poco más de las 14.6 onzas de aire. Y en el caso de la mezcla rica, que podríamos decir que hasta un 5% más de combustible ya nos genera una mezcla rica, decía, nos va a generar una mayor potencia en el motor, una propagación de llama cuando se quema la mezcla mejor, va a haber una mejor refrigeración en el motor, pero el problema es lo que está sacando el carro por el tubo de escape, es lo que nos va a contaminar. Entonces a todo esto se restringen los motores cuando salen de la fábrica. Todo eso tienen que ver los fabricantes, tienen que ver la potencia, tienen que ver la durabilidad y sobre todo tienen que ver lo que va a salir por los gases de escape, que el carro no esté contaminando. Ahora, ¿cómo los vehículos o cómo los carros hacen para regular esta mezcla? Eso ya lo estaremos explicando en un video que estaremos sacando posteriormente. Como siempre, gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden visitar nuestra página. ¿Algún comentario, jóvenes? Bueno, cuando habla de mezcla rica y mezcla pobre, cuando es rica hay mucho combustible. Por lo tanto, hay poco aire-oxígeno. Hay una desproporción entre aire, oxígeno y combustible. Entonces, la relación óptima ideal es para el máximo aprovechamiento de energía, ¿no? Pero cuando hay exceso, repito, de combustible, de la mezcla rica, y hay un desbalance, pues hay mucho combustible y poco aire-oxígeno, ¿no? O cuando hay poco combustible y mucho aire-oxígeno, ahí también hay otro problema, ¿no? Hay un desbalance o desequilibrio. La relación ideal entre
Bien, entonces la combustión de máximo aprovechamiento de la energía química del combustible, ¿ok? La reacción química de combustión ideal, de combustión perfecta, es decir, de máxima transformación de la energía química del combustible en energía calorífica de explosión, ¿no? Para nuestro caso, se produce cuando la combustión es estequiométrica, ¿no? Es la combustión, el modelo de combustión de referencia para cualquier combustión. Siempre lo vamos a comparar con esta combustión. En el expositor anterior hablaba de 14 y pico, relación aire-combustible ideal. La onza puede ser kilogramos, ¿no? Kilogramos. 1 kilogramo de combustible por 14 puntos tanto de aire-oxígeno. Ahora veamos, recordando lo que ustedes han estudiado en química, ¿no? La combustión ideal estequiométrica. Entre aire y combustible para que la combustión se realice del modo más eficiente posible se denomina mezcla estequiométrica. Esta relación de proporciones se mide en gramos, siendo diferente dependiendo del tipo de combustible al que nos refiramos. En el caso de la gasolina, se requieren 14,7 gramos de aire por cada gramo de gasolina para conseguir una mezcla estequiométrica. Cuando la proporción entre aire y combustible es estequiométrica, se dice que estamos ante un lambda igual a 1. Cuando hablamos del gasóleo, son 14,15 gramos de aire por gramo de gasóleo, mientras que el etanol requiere 6,7 gramos de aire por cada gramo de etanol para conseguir la buscada relación ideal. Decir que la mezcla es estequiométrica es igual que decir que la reacción química sucede en condiciones estequiométricas, o que los reactivos están en proporciones estequiométricas. Profesor, ¿Sí? una pregunta. Esa proporción es la ideal solo para un cilindro, ¿verdad? La combustión se da pues cilindro por cilindro, ¿no es cierto? Ajá, sí. Claro, pues entonces cada cilindro tiene una combustión, pues, o sea, cada cilindro tiene los 4 procesos de un ciclo. Lo que acabamos de ver, en los 6 cilindros, ¿no? Se producen combustión, expansión, enfriamiento, escape, admisión y compresión. En cada cilindro, ¿no? Se producen todos esos procesos. Sí, tiene razón. Ya, Ok, señor. gracias, profe. Ya, ok. A ver, vamos a ver. Es muy importante este concepto, ¿no? Del modelo de combustión perfecto, es decir, de máximo aprovechamiento de la energía. En este video vamos a hablar acerca de la mezcla estequiométrica, o también conocida en inglés como Air Fuel Ratio, AFR, o lo que viene siendo AFR. AFR es lo que es relación de aire-combustible, ratio, Air Fuel Ratio. Vamos a comenzar. Al decir que se trata de una relación de 14.7 a 1, nos referimos a que se requieren 14.7 partes de aire por una parte de gasolina para lograr una reacción completa con el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos 14.7 partes de aire, de ahí obtenemos la cantidad de oxígeno necesario para que reaccione por completo una parte de gasolina. 14.7 de aire por una de gasolina. De esas 14.7 partes de aire vamos a obtener el oxígeno necesario para hacer reaccionar una parte de gasolina. Si son 14.7 gramos de aire, vamos a necesitar 1 gramo de gasolina. Allí en la imagen podemos ver que sería, pues allí tenemos los 14
y un cachito, un 0.7 de las donitas azules que representarían el aire, y la donita rosa representaría el combustible. Entonces son 14.7 partes de aire por una de combustible. Nota, esta mezcla estequiométrica es para motores a gasolina, no es para todos los combustibles. Si hablamos de diésel, estaríamos hablando de el diésel es de 14.5 ESA1. Aquí tenemos la mezcla estequiométrica para la gasolina. Para la gasolina es de 14.7 ESA1. Para diésel es de 14.5 ESA1. Está muy de moda actualmente el etanol. Para el etanol se utilizan mezclas de 9 partes de etanol por una de combustible. Eso es lo que es el AFR. Inclusive con gas propano, pues se utilizaría una mezcla parecida a la mezcla estequiométrica de la gasolina, que sería de 15.67 ESA1, y cuando se utiliza hidrógeno, se utilizaría una mezcla de 34.3 ESA1. La mezcla estequiométrica está en esta parte de aquí para los vehículos a gasolina, y pues si le enriquecemos y nos pasamos hacia el lado izquierdo, en el que le lanzamos menos aire, va a haber más gasolina y la mezcla se vuelve más rica. Cuando estamos más hacia la izquierda, la mezcla es más rica. De ahí que tenemos un rango de mayor torque. Por el contrario, si de aquí nos pasamos hacia la derecha y le agregamos más aire, esa mezcla va a ser más pobre. Y ahí tenemos una mayor economía de combustible. El punto medio entre un mayor rango de torque y una mayor economía de combustible sería en el 14.7 ESA1 cuando hablamos de gasolina. Ahí es donde tenemos la mezcla estequiométrica cuando hablamos de gasolina. Ejemplos, 10.0 ESA1, estamos hablando de una mezcla muy rica. El 14.7 ESA1, estamos hablando de una mezcla ideal. Y por ejemplo, un 22.0 ESA1 es una mezcla más pobre. Esta mezcla estequiométrica la relacionamos con la escala o la gráfica de los gases contaminantes. En este caso podemos ver en que el 14.7 ESA1 es cuando el CO está en su nivel más bajo, el HC y el NOx ahí coinciden y el CO2 está en su valor más alto. Esto prácticamente es la relación estequiométrica o la mezcla de aire-combustible. Espero que les haya gustado este video y pues continuamos generando más contenido. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Bueno, seguimos con nuestra clase entonces. Profesor, una pregunta. Sí, señor, diga. ¿El número de cilindros tiene que ver con el rendimiento en general del motor? Claro. Sí, así es. Bueno, vamos a ver potencia un poquito, ¿no? O sea, usted tiene más combustible, quema más combustible, ¿tiene más potencia o menos potencia? Señor. Menos potencia, profe. ¿Por qué? Si va a quemar más combustible, o sea, a ver, ¿cuál es su apellido, joven, por favor? Mejía Pinto. Ya, señor Mejía. Usted tiene un motor, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el motor de combustión interna, gasolinero o petrolero? Va a convertir la energía química del combustible en energía mecánica, por decir. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, usted le echa una cantidad de petróleo con una cantidad de oxígeno aire, se quema, le da una potencia, por decir, de 100. ¿Ya? Señor. Sí, profe. Ahora va usted a... es lo que pasa con los motores, por ejemplo, turbo alimentados, ¿no? Entonces, los gases de escape, hay una energía en los gases de escape, accionan a una turbina pequeñita, ¿ya? Esa turbina está conectada con un compresor
con eje de acero. ¿Ya? Y el compresor aspira aire, oxígeno, y lo inyecta al motor. Está inyectando más oxígeno, aire, oxígeno. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Y entonces, como le está inyectando más oxígeno, aire, entonces tiene que inyectarle más combustible, porque hay una proporción entre aire y combustible, ¿no es cierto? Ajá, para que no cambie. Sí. Ya, ok. Entonces, le inyecta más combustible y aumenta la potencia del motor. ¿Ya? Entonces, le inyecta más combustible, entonces hay mayor cantidad de energía química de combustible y se puede transformar en energía mecánica mayor. Ahora, si usted tiene más cilindros, menos cilindros, entonces va a quemar más combustible o menos combustible. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Entonces, claro, depende pues de la cilindrada, ¿no? Cilindrada significa el volumen de cada cilindro multiplicado por la cantidad de cilindros. Entonces, claro que sí, la lógica dice pues, si yo quemo más combustible teniendo más cilindros, entonces tengo más potencia, ¿no? Convierto más energía química del combustible en energía mecánica. ¿Me dejó entender, señor? Sí, profesor, sí, ya lo entendí. Gracias. Ya. Esto logra demostrar una vez más lo poderoso que es el... Hola, bienvenidos a este vídeo. Los trata como si fueran únicamente, por eso lo he dejado ahí genérico. Bien, soy Martínez y soy profesor de Tecnología Energética, Medio Ambiente y Energías Renovables en la Universidad a Distancia de Madrid. A ver, veamos esto. Bien, en el vídeo anterior vimos la combustión en oxígeno. Ahora vamos a centrarnos en la combustión en aire seco y hacer algunos cálculos sencillos. En el caso de que la combustión se emplee aire seco como comburente, bueno, antes de nada recordar que el aire puede llevar hasta un 10% de humedad. En este caso vamos a ver aire solo seco. Para totalizar la combustión se requerirá de un número estequiométrico de moles de aire. Y recordar que ese aire contiene no solo oxígeno, contiene también nitrógeno. Bueno, recordemos que lo habíamos calculado, que por cada mol de oxígeno tenemos 3,762 moles de nitrógeno, lo que habíamos llamado nitrógeno atmosférico, que contiene todos los componentes, los trata como si fueran únicamente nitrógeno. Bien, para los cálculos vamos a utilizar este nitrógeno atmosférico. Bueno, si hacemos uso de la expresión que habíamos calculado ya, por cada tendremos n moles de oxígeno, pero vamos a ponerlo como si fuera aire atmosférico y entonces la reacción quedaría como la tenéis ahí, ¿vale? Entonces aquí lo vamos a poner solo para un combustible genérico que solo contenga carbono e hidrógeno para facilitar los cálculos, pero se podría hacer con lo que habíamos utilizado antes, como si tuviera también azufre, nitrógeno, oxígeno, y este N sería distinto, ¿vale? Habíamos calculado N en el vídeo anterior, pondríamos ese N que tendríamos, por eso lo he dejado ahí genérico. Bien. Lo mejor de todas formas es ajustarla en cada caso, no tener que utilizar la fórmula genérica. Bien. Esta es la fórmula que teníamos. Y vamos a calcular la relación estequiométrica expresada en moles. Y será la que tenéis ahí, ¿vale? Por los moles de aire partido por los moles de combustible. Como veis, el número de moles de aire será N por 1 más 3,762 y partido por el número de moles de combustible, que como tenemos en la reacción esa, es 1. Normalmente siempre lo hacemos por un mol de combustible. En caso que lo hubiésemos hecho por 2 moles de combustible, bueno, pues saldría lo mismo porque habría que dividir por 2 y este N sería el doble. Bien, si esta relación también la podemos expresar en masa, que representaría la cantidad de aire seco necesario para conseguir la combustión de 1 kilogramo de combustible. Bueno, para pasarlo a masa, lo único que hay que multiplicar es por los
pesos atómicos, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis expresado, se multiplica por los pesos atómicos, el del oxígeno de la molécula de oxígeno es 32 y el del nitrógeno atmosférico, la media promediada que ya habíamos hecho en el vídeo anterior, salía 28,174. Bueno, el peso del carbono, el peso atómico es 12 y el del hidrógeno 1. Entonces, bueno, pues quedaría esa expresión. Aquí la tenéis y la vamos a calcular, por ejemplo, para el octano. ¿De acuerdo? Esa es la molécula octano, como ya vimos, y si lo hacemos, quedará así. Recordamos que habíamos obtenido que este N era 25 medios y ya lo único por sustituir lo que habíamos dicho. Bien, pues entonces esto quedará 15,1 para el octano. También me gustaría hacer hincapié en dos conceptos. El primero es el poder comburívoro, que se utiliza mucho, sobre todo en la industria gasística, pero bueno, a nivel de combustibles en cualquier sitio se utiliza. Bien, el primero es el poder comburívoro, que es el volumen mínimo de aire seco medido en condiciones normales necesario para la combustión completa y estequiométrica de una unidad de combustible. Recordad, siempre es por unidad de combustible. Bien, en combustibles gaseosos, lo lógico es expresarlo en metros cúbicos partido por metros cúbicos de combustible, y en caso de que el combustible sea líquido o sólido, pues lo normal es expresarlo en metros cúbicos por kilogramo de combustible. Y el otro concepto es el poder fumígeno, ¿vale? Que es el volumen de productos de la combustión en metros cúbicos producidos en la combustión estequiométrica de la unidad de combustible. ¿Vale? En este caso es productos de combustión y el primero es aire necesario. Bien, y se expresa exactamente igual que el anterior, en combustibles gaseosos en metro cúbico partido por metro cúbico de combustible y en combustibles líquidos o sólidos en metro cúbico por kilogramo de combustible. Bien, también hacer un pequeño inciso para que tengáis en cuenta alguna cosa que os podéis encontrar, y es que muchas veces estos dos conceptos os los podéis encontrar en estas unidades. Pone nm cúbico partido por nm cúbico, o bien, si es sólido o líquido, nm cúbico partido por kilogramo de combustible. Bien, que no es newton metro cúbico, que muchas veces me preguntan esto. Aquí lo que se quiere decir es que el metro cúbico está normalizado, ¿vale? Que está en condiciones normales y se expresa como metro cúbico normalizado metro cúbico. Y esa n significa eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo. En el próximo vídeo hablaremos de combustión no estequiométrica y nada más. Espero que os... Hola, bienvenidos a este vídeo. Lo primero... Ya. Rosa Gamonal. Hola. ¿Alguien que lea el título, por favor? Yo, profe, el proceso de combustión. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar lo que ustedes han estudiado en química, ¿no? Aplicado directamente al curso de motores de combustión interna. Todo combustible, sea líquido o gas, está formado por carbono e hidrógeno en diferentes cantidades y en diferentes proporciones y combinaciones. Carbono e hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. Entonces vamos a estudiar el carbono, la oxidación del carbono, la combustión del carbono y la combustión del hidrógeno por separado. Entonces, acá tenemos la combustión del oxígeno. Está balanceado. Acá tiene un mol de carbono, un mol de oxígeno, un mol de CO2 o 1 kilomol de cada uno.
un kilomol de carbono se combina con 1 kilomol de oxígeno y da 1 kilomol de CO2, ¿sí? Los coeficientes. O el peso molecular, 12 kilogramos de carbono se combinan con 32 kilogramos de oxígeno y dan 44 kilogramos de CO2. ¿Ok? Entonces, 16 por 2, 32. Acá 16 por 2, 32, más 12, 44. Lo dividimos entre 12, nos da esta expresión, lo multiplicamos por un número, C kilogramos de carbono. Entonces, 1 por C, C kilogramos de carbono, se combinan con 8C sobre 3 kilogramos de oxígeno y dan 11 sobre 3C kilogramos de CO2. Acá lo tiene. ¿Ok? 6 kilogramos de carbono se combinan con 8C tercios kilogramos de oxígeno y dan 11C tercios kilogramos de CO2. Ahora, si usted quiere poner en kilomol, ¿no? Entonces hace una proporción, pues, ¿no? 8 tercios kilogramos, 8C tercios kilogramos de oxígeno, esto es oxígeno, ¿no? Se combinan con 1 kilomol de 32, 1 kilomol 32, 1 kilomol 32 kilogramos da C sobre 12 kilomol. En lugar de esta expresión pone usted C sobre 12 kilomol acá. Y lo mismo aquí, CO2, 1 kilomol de CO2 es 44 kilogramos, 1 kilomol de CO2, 44 kilogramos, ahí queda C12. C12 kilomol de CO2 proviene de esta combinación. C kilogramos de carbono sobre 12 kilomol de oxígeno. ¿Ok? Bien. Lo mismo para el hidrógeno. ¿Ok? Este ya está balanceado. 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Igual, 2 kilomol de hidrógeno se combinan con 1 kilomol de oxígeno y dan 2 kilomol de agua. Aquí sería 4 kilogramos, acá 32 kilogramos, la suma 32 más 4, 36. O 16 más 2, 18 por 2, 36. Dividimos entre 4 y multiplicamos por H, kilogramos, o sea, H por 1, H kilogramos de hidrógeno. Acá lo tiene. 8H kilogramos de oxígeno. Y 9H kilogramos de agua. ¿Ok? Esto está expresado en la forma gravimétrica o en masa. Si lo queremos en kilomol, hacemos la proporción, ¿no? Igual que en el caso anterior. Oxígeno, acá 1 kilomol con 32 kilogramos y 2 kilomol de agua con 36 kilogramos. Ahí lo tiene. Entonces queda H4, H medio kilomol. Y lo colocamos aquí. Acá tenemos H cuarto kilomol de oxígeno, H medio kilomol de agua, con H kilogramos de hidrógeno. Bien. Claro, el aire tiene vapor de agua, ¿no? En el aire atmosférico. Aquí estamos usando aire seco. Entonces, la composición molar o volumétrica del aire seco en condiciones estándar, el oxígeno 21% y nitrógeno 78%, otros gases, argón, neón, hidrógeno, helio, vapor de agua, bicarbonato, dióxido de carbono, 1%. Bueno, todo eso lo vamos a colocar aquí dentro del nitrógeno, será 79% y el oxígeno 21%. Esta proporción, repito, es volumétrico o molar. La composición en masa o el peso, ¿no?, del aire es 23% de oxígeno en peso y nitrógeno 77%. Ojo, esta es la composición molar, volumétrico y es la proporción en masa o peso. Bueno, recordando, acá determine la composición gravimétrica.
sea en peso o en masa, de esta mezcla de oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Tiene porcentaje molar o volumétrico. ¿Okay? La fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Entonces, acá están los componentes, oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Vamos a considerar 100 moles de gas. Entonces, acá tendríamos 10 moles de oxígeno, 50 moles de nitrógeno, 30 moles de CO2 y 10 de agua. Ya tenemos el número de moles. El número de moles es el peso entre el peso molecular, la masa entre el peso molecular. Entonces, el peso molecular del oxígeno es 32, del nitrógeno es 14 por 2, 28, del CO2, 16 por 2, 32, más 2, 44, 16 más 2, 18. Entonces, este es el peso molecular. ¿Ok? Entonces, el número de moles es masa o peso dentro del peso molecular. Si usted quiere calcular la masa, multiplique estos dos, número de moles por el peso molecular. Le da esto. ¿Ok? Le da esto. De la masa. Suma todo y lo pone en proporción. 320 entre 3.220, 9,93%. Esto ya es proporción gravimétrica. Está en masa. Esto era proporción volumétrica. Entonces, ha convertido, ¿no?, la composición volumétrica a composición gravimétrica. Acá tiene la composición gravimétrica del aire. Acá tiene la composición molar o volumétrica del aire. Bueno, entonces la cantidad de aire para la combustión ideal estequiométrica del combustible sería, pues, necesitamos esta cantidad de aire para quemar el carbono y esta cantidad de oxígeno para quemar el carbono y esta cantidad de oxígeno para quemar el hidrógeno. Acá lo tiene, 8H de oxígeno para quemar el hidrógeno y acá 8Z/3 de oxígeno para quemar el carbono. El hidrocarburo es carbono-hidrógeno. Ok, entonces ahora este OC viene a ser oxígeno presente en el combustible. Okay, como el combustible está aportando oxígeno, entonces le quitamos. Okay. Esta es la cantidad mínima de oxígeno para la combustión o oxidación completa ideal para 1 kilogramo de combustible. Entonces, esta es la relación kilogramo de oxígeno por 1 kilogramo de combustible. También lo puede poner en kilomol de oxígeno por 1 kilogramo de combustible. C12H4. Este H4 es la cantidad de oxígeno para quemar el hidrógeno en kilomol. Y esta es la cantidad C12 de kilomol de oxígeno para quemar la cantidad de carbono. Bueno, eso es expresado en kilomol. En kilomol de oxígeno. Ahora sabemos la proporción, ¿no?, en kilogramos o en peso. En el aire, el oxígeno está presente como 23% en masa o en peso. Y 21% de oxígeno está presente en el aire en proporción volumétrica o molar. Entonces, la relación aire-combustible, kilogramos de aire por kilogramos de combustible, tenemos esta relación kilogramos de oxígeno por kilogramo de combustible. Acá, kilogramos de oxígeno por kilogramo de combustible. ¿Ok? Tenemos esta relación. Ahora, 1 kilo de aire tiene 0.23 kilogramos de oxígeno. ¿Ok? Ya, acá está la proporción 23%. Acá, 23% es en peso en masa del aire.
O sea, en proporción, en peso, en masa, hay 23% de oxígeno en el aire y hay 77% de nitrógeno presente en el aire. Ya, 1 kilogramo de aire tiene 0.23 kilogramos de oxígeno. Se eliminan los oxígenos, queda relación aire-combustible. Esta es la relación que vamos a usar. 0.23, ¿no? Esta es la relación que vamos a usar. Y en el otro, igual, en términos de kilomol, ¿no? Vamos a usar esta relación. Dividimos 0.21 C2 C4 menos 12 sobre 32. 1 kilogramo de combustible tiene ese kilomol de aire. Bueno, entonces esta cantidad de acá lo pone en la misma proporción, ¿no?, que hemos visto anteriormente, pero en kilomol, y le da esto de aquí. A ver, una combustión perfecta, la estequiométrica del pentano, C5H12. Acá tiene el aire, ¿ok? Siempre para una combustión ideal, perfecta, estequiométrica, tiene que usted colocar CO2, agua y nitrógeno, nada más. Esta es la combustión perfecta de máximo aprovechamiento de la energía química del combustible. ¿Ok? Entonces, balanceando, resulta esto. B vale 8. ¿Ok? Y los demás valen 5. Acá hay 5 carbonos, acá hay 5 carbonos. Aquí hay 16 oxígenos, acá hay 10 oxígenos, más 6 oxígenos, 16. Hay 12 hidrógenos, hay 12 hidrógenos. Y 8 por 3.76 es este valor. Entonces, la relación aire-combustible, este es el aire, 8 por 16 por 2, 32, y 28 por 3, 76, es la masa del aire. Y la masa de combustible, 12 por 5 y 12 por 1. Y entonces, la relación de combustible ideal, estequiométrico, es 15.2. O sea, para quemar 1 kilogramo de combustible, ¿no?, con el máximo aprovechamiento de energía, se necesita 15.2 kilogramos de aire. Ahora vamos a obtener lo mismo, la relación aire-combustible ideal, ¿no? Ahí tiene, relación aire-combustible, ¿ok? Utilizando esta fórmula. 1,023, 8 sobre 3, carbono más 8H menos OC. Ya no vamos a balancear la ecuación. Entonces, el combustible es pentano. Acá tenemos 5 por 12, 60, y 12 por 1, 12. De la masa. Total, 72. Entonces, la proporción, no estamos hablando de masa, peso gravimétrico, 60 sobre 72 da 0,833. 12 sobre 72, 0.166. Entonces, carbono, en proporción, vale 0,833. Ahí lo tiene. Y el hidrógeno, 0.166. Ahí lo tiene. Entonces, la relación aire-combustible, masa de aire sobre masa de combustible ideal, es 15.4 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Y realizando el balance nos da 15.2. Bueno, para efectos de cálculos de ingeniería, estos dos valores están bien. Entonces, esto es más simple, ¿no? Vamos a usar esta relación. Si la combustión se realiza con 35% de exceso de aire, entonces a la combustión, acá tenemos el aire, 8, lo hemos calculado en el balance estequiométrico. B vale 8. Ojo, 8. Entonces, primero hay que hacer el balance estequiométrico y obtener 8. Después de obtener 8, se lo multiplica por el exceso de aire, 1,35. Como es exceso de aire, hay exceso de oxígeno.
¿ya? El CO2, agua y nitrógeno es igual al estequiométrico. CO2, H, nitrógeno. Entonces, hay 1.35 ya acumulado exceso de aire. Es decir, aquí hay 10.8. Entonces, hay que balancear. Acá hay un solo carbono, entonces P vale 5. Que hay un solo oxígeno. No, hay 3 oxígenos, perdón. Hay un solo hidrógeno, es 12, entonces este vale 6, 6 por 2, 12. Entonces, hacemos el balance en oxígeno. Acá es 10.8, 2 oxígenos P, 2 oxígenos Q, y acá tenemos R medio, 2 oxígenos. Entonces, de aquí despejamos Q, que vale 2.8. Entonces, esta sería nuestra ecuación, con 35% de oxígeno. Entonces, la relación aire-combustible será 1.35 por 8, o sea, 10.8, 32, 376, 28. Todo esto es el aire. Y el combustible sería esto de aquí. Entonces, la relación aire-combustible real es 20.6. Para quemar 1 kilogramo de combustible, se necesita 20.6 kilogramos de combustible. ¿Okay? Esta no es L0, esta es la relación aire-combustible real. Ahora, como nos dice que 35% de exceso de aire, lambda será 1.35. Lambda es la relación aire-combustible real entre relación aire-combustible ideal. Entonces, alfa vale 1.35 y el ideal, o la relación ideal, 15.46, está acá, ¿no? Está aquí. Entonces, esta es la relación aire-combustible real. ¿Alguna consulta? Aquí estamos calculando una combustión por defecto de aire. O sea, esta es una mezcla rica. Le damos poco aire, hay mucho combustible. Cuando hay mucho combustible, es una mezcla rica. ¿Ok? Cuando hay mucho combustible. Cuando hay mucho aire, con este caso 35% más, entonces es una mezcla pobre. Okay. Entonces tenemos combustible butano con deficiencia de aire, 10%. Le estamos dando solo 90%. Es una combustión incompleta. Hay que hallar la relación aire-combustible. Entonces, como hay deficiencia de aire, aparece CO. Deficiencia de oxígeno, CO. Este es el aire, el combustible y los productos de la combustión. Comencemos con la combustión estequiométrica. O sea, acá solo siempre estos 3 componentes, CO2, H2O y nitrógeno. ¿Ok? Entonces, balanceando, sacamos B 6.5. ¿Ok? Sacamos B 6.5. Colocamos 6.5. Y le multiplicamos por un factor que depende del exceso por el factor de eficiencia de aire. Y le ponemos CO. ¿Ok? Entonces, balanceamos que hay 4, aquí hay 2 carbones, bueno, aquí hay 10 hidrógenos
Entonces, aquí tenemos un hidrógeno, esto vale 5. Ya, oxígeno, acá tenemos 2I más J más 5. Acá está. Acá tiene 209, 6.5. Ok, hay dos variables. El carbono, 4. Acá tiene carbono y acá carbono J. Dos ecuaciones con dos incógnitas. J vale 1,3 y vale 2.7. Bien, entonces esta es la ecuación balanceada. Entonces la masa de aire sería esto, 585, 32, 37 por 28. Y la masa de combustible será 12 por 4, 1 por 10. Da 13.8. Para quemar 1 kilogramo de combustible se requiere esta cantidad de aire. Bien. Entonces, la relación aire-combustible ideal y la relación aire-combustible real, ¿no? Están usando 90%. Entonces, es más la relación aire-combustible teórico, es 15. La real es 13, ¿no? Aire y combustible. Entonces, la diferencia de 13.8 contra 15, ¿no? Ahí tiene la diferencia relativa, entonces da menos 10. Claro, es un exceso negativo. En realidad es una deficiencia, ¿no? Exceso negativo. Solo le está dando 90% y le falta 10%. ¿Consultas?
A ver, alguien que lea, por favor. Hola. Yo, profesor. ¿Quién es usted? Howard. Ya, tenga la bondad, señor Howard. En el esquema se tiene dos ciclos ideales correspondientes a un ciclo generalizado, 1, 2, 3, 4, 5, y un ciclo diésel, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Para el ciclo generalizado se tiene relación de compresión, E igual a 13,6, elevación de presiones, lambda igual a 2, presión media indicada es igual a 10,54 bar, donde presión 1 entre temperatura 1 es igual a... Un bar. Ok. Un bar entre 301 Kelvin, grados Kelvin. No es entre, sino es una línea que separa la presión de la temperatura. Ah, ok, está dando los dos. Ok. De presión 1 bar y de temperatura 301 grados Kelvin. Determine la presión media indicada del ciclo diésel. El dato es... Ya, ok, gracias. Ya, ok. Ok. Acá tenemos un diagrama presión-volumen. Entonces, el ciclo dual generalizado es 1, 2, 3, 4, 5, 1. ¿no? Aquí hay una combustión a volumen constante, una combustión a presión constante. ¿no? Esto es compresión, combustión, volumen constante, combustión, presión constante, expansión, enfriamiento, expulsión, ¿no? Y admisión. Bueno. Y el otro es el ciclo dual generalizado. Este ciclo donde la combustión a presión, la combustión es a presión constante, es 1, 3', 4, 5, 1. Este es un ciclo diésel. ¿Ok? Este es un ciclo diésel. Hay dos ciclos. El ciclo diésel, combustión a presión constante, y el ciclo dual, dos, combustión a volumen constante y combustión a presión constante. Entonces, el volumen total del cilindro, que mide desde acá, P1, menos el volumen 2 de la cámara de combustión
del ciclo generalizado B2 es 0.96 litros. ¿Ok? Ahí está el dato. 0.96 litros. Vamos a determinar la presión media indicada. O sea, la presión media indicada está relacionado con el trabajo, la energía, ¿ya? La energía térmica, ¿no? En este caso, de este motor, que corresponde a un cilindro, ¿no? ¿Ya? Entonces, el área que está dentro de esta gráfica viene a ser el trabajo. Vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución. Ok. A ver. Nos han dado dato, ¿no? La relación de compresión para el ciclo generalizado, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Nos han dado la relación de compresión 13.6. ¿Ok? La elevación de presiones lambda, presión 3 entre presión 2, nos han dado 2. La presión media indicada nos han dado que es 10.54 bar. ¿Ok? 10.54 bar. Y la presión 1 y la temperatura 1, 1 bar y 301 grados Kelvin, acá en el estado 1. Nos han dado de dato que volumen 1, que es todo este volumen del cilindro, este es el punto muerto inferior y este sería punto muerto superior para el ciclo generalizado. Para el ciclo diésel, este sería el punto muerto superior. Ya. Entonces nos dicen, determine la presión media indicada del ciclo diésel. Este es el ciclo diésel donde la combustión es a presión constante. La presión media indicada es la presión que hace, es decir, la presión multiplicada por el volumen de desplazamiento del pistón, ¿no? Volumen de desplazamiento del pistón, acá está el volumen, del punto muerto inferior al superior, ese volumen de desplazamiento, esta es la base de este rectángulo, multiplicado por la altura, llamado presión media indicada, nos da un área. ¿No? En un diagrama presión-volumen, el área es la energía. Esta energía es la misma que hay encerrado, es el área encerrado dentro de este ciclo. Repito, el área de este ciclo viene a ser energía. Entonces, otra forma de calcular esa área es el equivalente con este rectángulo. La base es el volumen de desplazamiento y la altura se define presión media indicada. Esto es para este ciclo, dice. Para el ciclo dual, el concepto es lo mismo. Esta área está dentro, el área encerrada dentro de este ciclo, es decir, el trabajo dual, es igual a la presión media indicada del ciclo dual por esta altura, por el volumen de desplazamiento, ¿ok? Por el volumen 2. Presión por volumen es energía, en este caso área de este rectángulo. Y la energía de este ciclo, ¿no? Es el área encerrado dentro de este ciclo. Las dos áreas son iguales. O sea, hay una presión media indicada, hay una altura de este rectángulo que hace que el área de este rectángulo
sea igual al área de encerrado dentro del ciclo. Ese es el concepto de presión media, ¿no? En este caso estamos hablando de un trabajo indicado, un trabajo térmico indicado. Bien, entonces el mismo concepto para el ciclo dual. Entonces aquí hay un área que tiene una altura determinada, porque la base ya está definido, el volumen ya está definido. Entonces, hay una altura determinada. Entonces, base por altura, área de este rectángulo, y esa área de ese rectángulo es igual al área, ¿no?, dentro del ciclo. El área del ciclo es el trabajo dual. Entonces, el área de este rectángulo es el trabajo dual. Bueno, la compresión se realiza a entropía constante ideal y la expansión también se realiza a entropía constante. Esta combustión es a volumen constante, esta combustión es a presión constante, el enfriamiento es a volumen constante. Bien, entonces el trabajo diésel que está acá, el trabajo diésel es el área de este rectángulo, o sea, la presión media indicada por el volumen de la base. Será volumen 1, volumen total, menos el volumen 3', menos este de acá. ¿Ok? Lo que nos están pidiendo es esta presión media indicada diésel. Esto es lo que nos están pidiendo. Bueno, estos dos son iguales. El área de este rectángulo, ¿no?, en el diagrama dual, es la base por la altura. La altura de la presión media indicada dual es 10.54, ¿no?, bar. Y del ciclo dual, volumen total igual, volumen 1 hasta acá. Y el volumen 2 sería volumen de la cámara de combustión. Ahí está, ¿no? Entonces el pistón se desplaza entre estos dos extremos para el ciclo dual. Bien. Bien. Entonces, acá tenemos el trabajo dual, ¿no?, que es todo este área, y el trabajo diésel es todo. Acá, en este especie de triángulo, acá hay un arco, claro, hay un delta de trabajo. Entonces, este área más este área de aquí dan el área total del diésel. Por eso, el área diésel es igual al área dual, acá está, más este área que está acá. ¿Ok? Las áreas son energías. O trabajo diésel, el trabajo dual, más este incremento de trabajo que está acá en el diagrama. Ok. Entonces, vamos a el delta de trabajo es de la diferencia del diésel menos el dual. Entonces el trabajo diésel menos el trabajo dual es delta, ¿no?, de este delta de trabajo. Ahora, acá tenemos presión media indicada del diésel, sería esta presión 3', o igual a la presión 4. Presión 3' por variación de volumen, que es esto, 1, 3'. Y acá tenemos el dual, ¿ok? El dual que hemos demostrado, ¿no?, que es igual a la diferencia de presiones. Presión final menos presión inicial, 1 menos K. Ok. Bien. La presión media indicada, acá tenemos 10.54 bar, de presión media indicada dual. Acá está.
O sea, estamos aplicando esta fórmula. Presión medicada dual, 10.54 bar. Un bar es 10 a la quinta, 100 kilopascal o 10 a la quinta pascal. ¿Ok? Ya. Y volumen 1 menos volumen 2 es 0.96 litros. Esta diferencia es esta, 0.96 litros. En metros cúbicos, 0.96 litros. En metros cúbicos, un litro es un decímetro cúbico. Y un decímetro cúbico es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ok, nuestras unidades ya están en las unidades internacionales. Entonces realizamos la operación, nos da 1011.8 Joule. La relación de compresión es volumen total del cilindro entre volumen de cámara de combustión. ¿Ok? Entonces restamos -1 a ambos miembros y tenemos esta expresión. Volumen 2 aquí es igual a volumen 3. Volumen 2 igual a volumen 3. Entonces de aquí despejamos volumen 2. Volumen 2 será esta diferencia entre E menos 1. ¿Ok? Y esta diferencia es 0.96. Ahí tiene, esa diferencia es 0.96 litros. Y E a la menos 1, la relación de compresión fue de 13.6. Menos 1, 12.6. ¿Ok? Ya, acá 0.96 fue litros. 0.96 litros. Entonces este cociente nos da en litros. Y lo pasamos a metro cúbico multiplicando por 10 a la menos 3. Ya tenemos el volumen 2 y 3 del ciclo dual. Volumen 2 y 3 de este ciclo dual. Ahora, la relación de compresión 13.6 es volumen 1 entre volumen 2. Volumen total del cilindro entre volumen de la cámara de combustión en el ciclo dual. Volumen 2. Volumen total es EP2. Como ya tenemos volumen 2 y tenemos E que es 13.6, ya tenemos el volumen 1. ¿Ok? 13.6 por este valor. Ahora, el proceso de compresión de 2 a 3'. En realidad, el proceso de compresión puede ser de 1 a 2 o también de 1 a 3'. Es el mismo proceso. ¿Ok? Y puede calcular también a un punto intermedio, ¿no? Bueno, en este caso se está calculando de 2 a 3'. Entonces usamos K porque el proceso es isoentrópico, ¿no? De 3 a 2. De ahí factorizamos despejamos volumen 3'. Tenemos el volumen 2, tenemos la relación de presiones 2 y 3 lambda, 2 K vale 1.4, ¿ok? Y nos da el volumen 3'. Acá está la relación 1 y 2, lo que le comentaba, ¿no? La relación, este es un proceso isoentrópico. De 1 a 2 también usamos la misma fórmula. Presión en 1, volumen en 1, elevado a la K. Presión en 2, volumen en 2, elevado a la K. ¿No? Ahí tiene. Presión 1, volumen 1, elevado a la K. Presión 2, volumen 2, elevado a la K. Tenemos presión 1, un bar. Tenemos los dos volúmenes, 1 y 2. ¿No? Acá tiene volumen 1, volumen 2, que es 13.6. Y calculamos la presión 2.
El lambda es presión 3 entre presión 2. Y la presión 3' es igual a la presión 3 igual a la presión 4. ¿No? Estos 3 puntos están a presión constante. Presión 3' igual a 3. Presión 3' igual a presión 3. Entonces de ahí calculamos estas dos presiones en 3 a 3', que es 2 veces la presión 2. Acabamos de calcular la presión 2. Entonces el trabajo, esta variación de trabajo en alfa 3, aquí está. ¿No? Este es el trabajo diésel, es el trabajo dual. Hemos reemplazado valores, ¿no? Y el delta de trabajo nos ha dado este valor. Este primer término da 230 y este segundo término da 160. Esta es presión por volumen. Acá está. Presión por volumen 3 menos presión por volumen 2. Ya hemos calculado los volúmenes. Tenemos las presiones. Entonces, reemplazando, nos ha dado este valor. El trabajo diésel es el trabajo dual más el delta. ¿Okay? Acá hemos calculado el delta. O también el trabajo diésel es la presión media diésel por la variación de volumen. Como decíamos al inicio, el área dentro del ciclo es igual al área de este rectángulo, ¿no? Entonces la altura de este rectángulo se llama presión media indicada de este ciclo diésel, pues, ¿no? De este ciclo diésel. Entonces será el volumen, este volumen de 1 a 3', ¿ok? Volumen de 1 a 3', multiplicado por la presión media indicada, será igual al área diésel, o trabajo diésel. Ahí lo tiene. El trabajo o área diésel, presión media indicada diésel, volumen 1 menos volumen 3'. Entonces tenemos el trabajo diésel, que es este. Tenemos los volúmenes, de ahí calculamos la presión media indicada diésel, que es 10.000 pascal. ¿Ok? Un bar es 10 a la quinta pascal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Queda 10.93 bar. ¿No? Un bar es 10 a la quinta. Esta sería la respuesta. ¿Alguna consulta, jóvenes? Hola. Ya. Si no hay consulta, nos vamos a quedar acá.